Bienvenidos todos a la nave de los misterios. Habla para ustedes Iván Cerón. Y hoy estamos aquí a comentar un nuevo tema, a reflexionar en otro tema de interés. Y hoy vamos a hablar del sol, o como le llamamos en la enseñanza gnóstica, el logo solar, unidad múltiple perfecta. Unidad múltiple perfecta. Y ese es el tema de hoy. El tema de hoy se centra en alcanzar la unidad y es necesario que todos nos hagamos conscientes que nos falta para llegar a aquella unidad. Porque se produce en nosotros mucha desunión psicológica, se produce una desintegración de nuestra psicología y cuando sucede esto, se produce un caos en nuestro interior. En la historia de la humanidad podemos encontrar que antiguas civilizaciones rendían culto al sol, una estrella muy especial para todos nosotros. Pues la vida en la tierra depende de él, eso lo sabemos todos con claridad. Pero no nos hacemos conscientes de todo lo que es el logo solar para nosotros. La gran inteligencia que dirige este sistema solar y que nuestras antiguas civilizaciones rendían culto al sol. El sol, que es derivado del latín solis, centro del sistema solar, constituye la mayor fuente de energía electromagnética de nuestro sistema planetario. Sus emanaciones producen distintos tipos de manifestaciones. Por ejemplo, queridos oyentes, cambia el curso electromagnético de la Tierra, produce las auroras boreales, altera la atmósfera terrestre, las redes eléctricas, las migraciones de los animales, la vida marítima, etcétera. También, y la Tierra y otros cuerpos, incluidos los planetas, asteroides, cometas, orbitan alrededor del Sol, mientras este se va dirigiendo el proceso de evolución de todo el sistema en el cual nos encontramos. Entonces, ese sol ese sol físico, en la filosofía gnóstica le llamamos el logo solar y decimos que es unidad múltiple perfecta. En realidad nos encontramos con un sistema solar que es mecánico, pero que tiene un orden y que todos los planetas giran alrededor de este sol y nosotros nos hemos olvidado de este sol, que también la idea de hoy no es solamente hablar de la parte física, sino de la parte interior y cómo este logo solar o este sol nos beneficia interiormente. Entonces, logo solar es una unidad múltiple perfecta y también se le llama a Cristo, que es la sabiduría misma, es el logo solar, cuyo cuerpo físico es el sol. La luz del sol es una sustancia del Cristo que hace crecer la planta, brotar la semilla, dentro de la prieta dureza del grano que queda encerrada en esa sustancia del logos, que le permite a la planta reproducirse incesantemente. El logo solar es un individuo. El logo solar es un ejército. El verbo de la gran palabra, el ejército de la voz, es unidad múltiple, eterna, incondicionada y perfecta. Es el logos creador. Eso dice el escritor y filósofo Samael Aún Weor. Pues de este tema se centra el tema del día de hoy.
El objetivo es hacernos conscientes de la necesidad de la unidad, de unirnos nosotros. Primero comenzar por una unidad de nuestra psicología, pero para llegar a aquel estado, primero necesitamos hacernos conscientes de lo que pasa con nosotros. Uno de los anhelos más grandes de la psicología es llegar a la integración total. Y si nuestros defectos, o nos encontramos que nuestros defectos son un problema. El problema de la integración psicológica sería resuelto con suma facilidad, pero para desgracia del mundo, los defectos que nosotros cargamos en nuestro interior tienen muchos errores. Existe dentro de cada persona una forma pluralizada, multiplicada de defectos. Y cada uno de estos defectos quiere tomar el mando dentro de nuestra psicología. Y entonces por eso se produce esa multiplicidad. Y una multiplicidad produciendo un caos dentro de nuestro interior. Por eso decimos nosotros en la filosofía gnóstica que nuestros defectos son defectos pluralizados y que es la causa fundamental de nuestras íntimas contradicciones. Entonces, nosotros mantenemos en continua contradicción, hay veces pensamos una cosa, otros días pensamos algo diferente, y así nos la pasamos, pensando de una forma diferente continuamente. Si pudiéramos vernos en un espejo de cuerpo entero, tal como somos psicológicamente, con todas nuestras íntimas contradicciones, llegaríamos a la penosa conclusión de que no tenemos todavía una verdadera individualidad. Esa es la clave que debemos de buscar, encontrar una individualidad. Entonces necesitamos claves o herramientas, o necesitamos una filosofía que nos ayude a conectarnos con esa individualidad. Y esa individualidad verdadera es lo que realmente somos. Entonces necesitamos llegar a encontrarnos con nuestra propia realidad. Y uno de los factores fundamentales para nosotros conectarnos con nuestra propia realidad es no olvidarnos de aquel sol físico y ante todo aquel sol interno, aquel sol que produce una transformación en nuestro interior. Los egipcios rendían culto al logo solar, los mayas rendían culto al logo solar, los aztecas rendían culto al logo solar. Y nosotros, nuestra raza, se ha olvidado de rendirle culto a este astro que siempre nos da vida y que es tremendamente misericordioso con el ser humano. Pues influencia, claro que sí, el logo solar influencia la vida física, pero también lo más importante es que este sol influencia la vida interior. Entonces este sol es el que nos puede llevar a una verdadera individualidad. Pero antes tenemos que hacernos conscientes del organismo humano, de lo que es el organismo humano, que es una máquina maravillosa, pero controlada por el yo y todas sus múltiples manifestaciones. Entonces necesitamos estudiar con una psicología revolucionaria lo que son nuestros defectos, o lo que es el yo, como se le llama en la filosofía gnóstica. El ser humano es una máquina maravillosa, pero lastimosamente es mal influenciada
por las diferentes formas de pensar que existen en nuestro interior. Estas formas de pensar son formas contaminadas por el diario vivir, por el pasado, por el presente y por el futuro. Porque lo que hemos vivido en el pasado, queremos vivirlo en el presente y queremos proyectarlo hacia el futuro, entonces produce en nosotros una separatividad y no nos hace conscientes de nosotros mismos. Por eso al ser humano le sucede que un día está feliz, un día está triste, una mañana amanece con mucha esperanza y a la hora se pierde aquella esperanza. Entonces somos seres cambiables continuamente. Y tenemos una máquina maravillosa que no sabemos adiestrar, que no sabemos dirigirla. Entonces el defecto dice, voy a leer el periódico, dice el yo, y después dice otro, no, yo me voy para tal fiesta, dice aquel defecto, y después otro defecto dice, yo me voy para otro lado, yo me voy para hacer deporte, y después dice otro, no, yo no voy para allá. O sea, somos cambiables continuamente. Cada uno de esos pequeños yoes o defectos que constituyen el ego del ser humano quiere mandar, ser el amo y señor en nuestro interior. Y entonces no hay individualidad. Y cuando no hay individualidad, no hay serenidad en nuestra vida, no hay alegría en nuestra vida y vamos por el camino del error. Entonces se trata de nosotros alcanzar la individualidad, porque estamos muy dispersos. La mente está muy dispersa, la psicología está muy dispersa y nos encontramos lo que nos encontramos con las religiones, con la ciencia, con todo lo que nos rodea en estos tiempos. E inclusive nos lo podemos encontrar ahora mismo con los sucesos que estamos viviendo ahora, con todo lo que tiene que ver con el COVID, con la economía, con la política. Vemos una separatividad en todos los campos. Y hemos estado hablando en la primera parte sobre la importancia del sol físico y terminamos hablando de la importancia del sol espiritual y la importancia en nuestra psicología, porque lo más importante es lo interior, porque vivimos más dentro de nosotros que fuera de nosotros. Creemos y pensamos que vivimos más fuera de nosotros, pero en realidad no es así. Vivimos más dentro de nosotros. Lo importante es lo que hay en nuestro interior. Y en nuestro interior, en el mundo interior de nosotros, existe un sol espiritual. Y ese sol espiritual es el que nosotros necesitamos hacernos conscientes de la importancia de ese sol espiritual. No somos totalmente conscientes. La humanidad no es consciente de ese sol espiritual. Si la humanidad fuera consciente de ese sol espiritual, pues nos pasaría lo mismo que los egipcios, que los aztecas, que los mayas, que los incas, que los griegos, que adoraban profundamente ese sol físico, pero que entendían, tenía una trascendencia mucho más profunda, que es ese sol espiritual, que lo importante es que llegue a nosotros para que despierte aquellos átomos divinos que viven en nuestro interior. Entonces, para despertar aquellos átomos divinos que viven en nuestro interior, necesitamos primero hacernos conscientes de nuestra propia realidad. ¿Y cuál es nuestra propia realidad? La realidad psicológica. El ser humano cree y piensa que es conocedor total de lo que pasa en su interior, de lo que pasa con la psicología. Entonces hablábamos ahora que nuestros defectos son pluralizados y que no existe una unidad. Entonces debemos de buscar aquella unidad, una unidad múltiple perfecta, porque el sol es múltiple y perfecto, porque bajo el ser nos encontramos mahatmas, maestros, grandes guías espirituales
que inclusive el mismo logo solar hace un gran sacrificio para que ellos desciendan a este mundo físico y que nos enseñen sus misterios. O sea, que nos encontramos en un mundo donde existen muchos misterios. Y para conocer aquellos misterios es necesario nosotros primero conquistar nuestro interior. El ser humano cree y piensa que ha conquistado su interior, y lastimosamente la cruda realidad de los hechos es que el ser humano no ha conquistado su interior, no se ha descubierto a sí mismo. El ser humano ha descubierto que la Tierra es redonda y que tantos experimentos de que existen otros planetas, de que existen otras galaxias, de que existe Marte, de que existe Venus, pero el ser humano no es consciente de lo que sucede en el interior, del gran universo que vive en el interior. Cuando llegáramos a ese punto, pues indiscutiblemente nos hacemos totalmente conscientes de esa desintegración psicológica y trabajaríamos con seriedad para que se produciera en nosotros una integración psicológica. Cuando se produce aquella integración psicológica, pues en realidad produce un orden en nuestra vida interior, y que cuando se produce un orden en la vida interior, esto influencia la vida exterior. Pero entonces necesitamos llamar a aquellas fuerzas superiores, porque no solamente depende de nosotros, es reconocer que el sol o el logo solar, esa unidad múltiple perfecta, la necesitamos en nuestro diario vivir. Por eso necesitamos aprender a adorar este sol. Nosotros en la filosofía gnóstica tenemos prácticas concretas muy profundas de adoración al sol, unos ejercicios respiratorios inclusive que nos ayuden a conectarnos, a vibrar con esta energía, porque también reconocemos que el logo solar, el sol, es luz crística, una sustancia que en algún momento recibió en el corazón Jesús el Cristo, y que aquella luz crística, aquella energía crística, también puede ser depositada en cualquier ser humano. Pero claro, nos preparamos para aquello, debemos de prepararnos, y existen muchos ejercicios. Hay un ejercicio maravilloso que nosotros practicamos y que le llamamos pranayama crístico egipcio, que es una práctica que cualquiera la puede encontrar en YouTube, en Google, en cualquier lado, y verificar bien cómo se hace esta práctica. Es una práctica de respiración por la nariz, inhalar, retener y exhalar por la nariz. Solamente es una práctica por la nariz, y estamos inhalando el logos, estamos inhalando esa fuerza solar, y esa fuerza solar se encuentra en nuestro cuerpo, y esa fuerza solar también se encuentra en la síntesis, en la semilla del ser humano. ¿Y cuál es la semilla del ser humano? La energía creadora. Esa es la semilla del ser humano. Esa semilla hay que saber también cultivarla, cuidarla muy bien, porque esta semilla nos puede dar el poder para liberarnos. Se trata de nosotros aprender a cuidar bien aquella semilla, que es una semilla que puede crear dentro de nosotros, la sabiduría, puede multiplicar la sabiduría dentro de nosotros. Una semilla que nos ayuda a conectarnos con este logo solar. O sea, se trata de un trabajo conjunto, porque cuando trabajamos con el sol, cuando nos enseñamos a adorar al sol, indiscutiblemente es un proceso del sol con nosotros. Por ahí se dice que el sol está haciendo un gran experimento solar con el ser humano y está buscando que el hombre resucite, que el hombre abra sus ojos y que se dé cuenta cuál es su composición interna, y que se haga consciente que es un ser terriblemente divino. Por muy mal que nos esté yendo a nosotros en la vida, sepa usted de que el ser humano es un hombre terriblemente divino que se ha olvidado de lo divino. ¿De qué nos sirve a nosotros guardar tanta divinidad y estar olvidados de tanta divinidad? Por eso es importante darnos cuenta de esa
desintegración psicológica. Y uno de los factores más importantes que produce esta desintegración psicológica es la envidia, que suele manifestarse a veces en forma exquisitamente sutiles y deliciosas, que ni siquiera la notamos. La envidia es polifacética y existen millares de razones para justificarla. La envidia es el resorte secreto de la maquinaria social. O sea, el ser humano se mueve mucho por la envidia. El rico envidia al rico, el que quiere ser rico más rico, los pobres envidian a los ricos y quieren ser ricos también, el que escribe envidia al que escribe, y el que escribe quiere escribir mejor, el que tiene mucha experiencia envidia al que tiene más experiencia y desea tener más y más y más. Quiero más y más, deseo más dinero, deseo eso, simplemente por envidia. Entonces nos damos cuenta que indiscutible, que es un resorte secreto de la humanidad. O sea, estamos movidos nosotros por aquellos defectos, aquellas partes tenebrosas, aquellos demonios rojos de sed, como se le llamaba a los yoes, a los defectos en Egipto. Entonces esos demonios rojos de sed son los que nos motivan a nosotros a movernos en la vida, motivan la maquinaria que nos mueve a nosotros. Por eso nos podemos encontrar, porque un país quiere combatir con otro, simplemente por envidia, porque ya alguno consiguió la vacuna y el otro compite con aquel que quiere la vacuna. Entonces, imagínense en ese caos que nos metemos nosotros cuando nos dejamos llevar por la envidia. Y que la envidia, una manera equivocada de vivir la vida, una manera equivocada de afrontar las diferentes experiencias que nos suceden. La gente no se contentan con pan, abrigo, refugio, con el celular, con la clase. El resorte secreto de la envidia, envidia por el automóvil ajeno, por la casa ajena, por el traje del vecino, por mucho dinero del amigo, del enemigo. Produce deseos de mejorar, adquirir cosas y más cosas. Vestidos, trajes, celulares, computadoras, para no ser menos que otros. Ese es el resorte secreto. Amigos, es necesario que nos veamos tal como somos y darnos cuenta de esta gran realidad si queremos fusionarnos con la divinidad. Estamos hablando sobre el sol físico y el sol espiritual, que es lo mismo. Y entonces nos encontramos una bella enseñanza. En el sol existen muchos misterios, muchísimos misterios que inclusive la misma ciencia no ha podido descubrir en estos tiempos. No ha podido descubrir, trata de descubrir, pero no lo ha podido descubrir. Entonces nos damos cuenta de lo importante de hacernos conscientes de aquella parte que vive en nuestro interior. Porque se dice que todos tenemos un sol espiritual dentro de nosotros y que ese sol espiritual necesitamos despertarlo. Y ese sol espiritual se le llama también la conciencia. Y cuando despertamos ese sol espiritual dentro de nosotros, es mucha sabiduría. Y claro, cuando se despierta aquella sabiduría en nosotros, sabemos movernos en este mundo tridimensional. No solamente en este mundo tridimensional, sino en los mundos superiores. Porque sí existen mundos superiores, porque sí existe un cielo, porque sí existe un diablo, y porque sí existen los infiernos, porque sí también existen diferentes niveles de cielos. Pero todo aquello, claro, es importante ante todo experimentarlo cada uno de nosotros. Si no lo experimentamos, pues entonces aquello queda como una duda. También decimos a todos los que nos escuchan que cuando hablamos de estos temas, ante todo lo importante es la práctica, vivenciar todo aquello, vivenciar y practicarlo. ¿Y cómo lo practicamos nosotros? Pues una de las formas es nosotros practicar la meditación, pero una meditación dirigida,
una meditación consciente, porque existen meditaciones inconscientes, una meditación que está guiada de pronto por una oración, una meditación que está muy motivada por una oración. Entonces, lo importante de la meditación es que aquella meditación nos lleve al silencio, y cuando nos lleva a un silencio, nos lleva a vibrar de una forma diferente, y cuando vibramos de una forma diferente, comenzamos a ver, a hacernos conscientes de lo que vive en nuestro interior. Pero ante todo, uno de los pasos más importantes es aprender a guardar silencio. Cuando guardamos silencio, aprendemos a escuchar la voz del Padre. Y cuando llega la voz del Padre, aquello nos maravilla, porque cuando Él llega, nos hace ver lo que nunca habíamos visto. Y claro, esto produce un éxtasis, esto produce una alegría, porque nos encontramos con realmente quiénes somos. O sea, la práctica de la meditación es una vivencia continua, no es de practicar un día y otro no, es una práctica de todos los días, es como el pan de cada día, es como la comida de cada día, eso es lo que es la meditación. Entonces no puede uno pensar y experimentar que uno con una práctica de meditación pueda cambiar totalmente su vida. Se necesita volvernos disciplinados para crear un orden en nuestra vida. Por eso decimos nosotros, y seguimos con el tema, que el yo o los defectos pluralizados, nuestros defectos pluralizados se encuentran siempre justificados, hasta por los peores delitos, y a este proceso de envidiar, adquirir, acumular, conseguir, aun cuando sea a expensas del trabajo ajeno, se llama evolución, progreso, avance, tantos nombres, tanta falta de objetividad, y llegamos a creer que aquello es correcto. La gente, el ser humano, tiene su conciencia dormida y no nos damos cuenta de esto que pasa en nuestro interior. Por eso nos volvemos envidiosos, crueles, codiciosos, celosos. Y cuando hablamos de todos estos temas, se hace indispensable asumir que dentro de nosotros cargamos todo aquello. Por eso es que se necesita cierta valentía de vernos tal como somos. Y en medio de vernos tal como somos, también nos encontramos grandes virtudes. Y eso produce tanta alegría al corazón, produce un corazón simpático continuo, porque claro, te lleva a conocer misterios, los misterios divinos, misterios que están ocultos para el ciego, para el que está despierto no están ocultos, porque aquel que está con los ojos abiertos y aquel que vibra con su corazón, indiscutiblemente se revelan los misterios, no solamente los misterios del mundo físico, porque en el mundo físico también nos encontramos misterios maravillosos, misterios de la naturaleza, misterios del mar, misterios del sol, sino que irá a la comprensión, y no solamente aquellos misterios, sino aquellos misterios que viven dentro de nosotros. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Es verdad que existe la muerte? ¿Es verdad que existe un más allá después de la muerte? ¿Es verdad que anteriormente hemos tenido una vida? Eso es verdad. Entonces llegar a vivenciar todo aquello que no se nos revele en nuestra vida. Por eso es uno de los obstáculos más grandes que podemos tener nosotros, la envidia. Es difícil de descubrirse debido al hecho concreto de que la mente humana es envidiosa. La estructura de la mente se basa en la envidia y la adquisición. Por eso, pues, todos estos factores producen que nuestra conciencia se adormezca y no pueda conectarse con aquellos misterios verdaderamente maravillosos que vale la pena experimentar. O sea, aquella persona que se enseñe a descubrir misterios y misterios dentro de sí, que es aquella persona que se hace feliz y que ya no depende tanto del exterior.
y que comprende en realidad en dónde está la felicidad y comprende en realidad en dónde encontrar la paz. Porque el ser humano piensa y cree que la paz la puede encontrar en la compra de un carro, en la compra de una casa, en la de multiplicar la envidia, pero no se hace consciente de aquello, que en realidad la clave para uno encontrar un equilibrio interior es la integración y darnos cuenta que en algunos momentos se manifiesta la envidia, se manifiesta la lujuria, se manifiesta tantos defectos en nuestra vida y que llega un momento de nuestra vida y decimos, pero ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que yo quiero? Y entonces se produce una separatividad. Es como si frente a nuestra vida se formaran varios caminos y uno no supiera para dónde coger. Entonces, claro, una dispersidad de la psiquis. Y cuando se produce una dispersidad de la crisis, de la mente, esto produce una crisis. Estar en un punto matemático y no saber para dónde ir. E inclusive puede suceder que nos enseñamos a vivir de esa forma. Por eso los maestros y maestras llamados a formar la personalidad de los alumnos y alumnas deben comprender lo que son los infinitos procesos de la envidia y establecer dentro de la psiquis de todos los estudiantes el cimiento adecuado para la comprensión para liberarse de todos aquellos aspectos que producen tanto dolor. La mente envidiosa por naturaleza solo piensa en función del más. Yo puedo explicar mejor, yo tengo más conocimientos, yo soy más inteligente, yo tengo más virtudes, más satisfacciones, más perfecciones, yo tengo más dinero, yo tengo una mejor casa, yo tengo un mejor celular. Así es la mente, envidiosa por naturaleza y solo piensa en el más. Y nos hemos enseñado en aquella cultura. Por eso el padre y la madre son muy eficientes cuando están bien educados en la filosofía interior, cuando verdaderamente se vive una filosofía. Todo el funcionalismo de la mente se basa en el más, queridos oyentes. Ese es el íntimo secreto de la envidia. El más es el proceso comparativo de la mente. Todo proceso comparativo es indiscutiblemente abominable. Ejemplo, yo soy más inteligente que tú, fulano de tal es más virtuoso que tú, fulano de tal es mejor que tú, más bondadoso que tú, yo soy más bonito que tú, mis hijos son más bonitos que tus hijos. Entonces, eso es lo que es la mente, una comparación continua, un más. El más crea el tiempo, estos defectos necesitan tiempo para ser mejor que el vecino, para demostrarle a la familia que es muy genial, que puede llegar a ser alguien en la vida, para demostrarle a sus enemigos o a aquellos quienes envidia, que es más inteligente, más poderoso, más fuerte. Eso es la mente. Entonces, claro, siempre queremos ser más y más que los demás, olvidados de nuestro interior. El pensar comparativo se basa en la envidia y produce eso que se llama descontento, desasosiego. Desgraciadamente, las gentes van de un opuesto a otro opuesto y esto produce tristeza. De un extremo a otro extremo. No saben caminar por el centro, no sabemos caminar por el centro. Muchos luchan contra el descontento, la envidia, la codicia, los celos, pero la lucha contra el descontento no trae jamás el verdadero contento del corazón. Y se trata de encontrar esa belleza interior, esa alegría del corazón, ese corazón. Vamos a hablar de la última parte y también les recordamos a ustedes que tenemos una actividad aquí en Norcross el próximo viernes a partir de las
7:30 de la noche. Los que quieran aprender la práctica de meditación, los que quieran unirse a este ciclo de conferencias, pues está bienvenido. Simplemente nos manda un mensaje al 804-294-96. A todos los oyentes de la Visión Radio y a todos los oyentes de la Nave de los Misterios están cordialmente invitados. Entonces seguimos hablando del logo solar y de la experiencia del logo solar. Que experimentar el logo solar es una experiencia de chamadí, es una experiencia de unidad con todo lo que existe. Eso es el logo solar, porque el logo solar se manifiesta para todos, no para unos sí y para otros no. Y la idea es que nosotros nos convirtamos en unos pequeños soles y que aquel sol sea un continuo sacrificio, una continua bondad para todo el que le rodea, porque aquel sol que nos da los rayos solares, da rayos solares para la naturaleza, da rayos solares para los animales, da rayos solares para el ser humano, para todos los que nos rodean. O sea, es un sol que nos cobija a todos debajo de aquella, si lo podemos llamar así, de aquella gran sombrilla, y nos cobijamos ahí todos. Entonces, la idea es que nosotros nos podamos convertir en unos pequeños soles y que se multiplique nuestra sabiduría, que se multipliquen nuestras virtudes en nuestro interior. Todo lo que hemos estado hablando ahora anteriormente, hemos estado hablando de la envidia y cómo se produce tanta separatividad dentro de nosotros. Todo esto produce pues desintegración, íntimas contradicciones, luchas secretas, problemas de difícil solución, X y X. Pues, imagínense, cuando nos vemos metidos en aquellos problemas, es producto de esa forma equivocada de pensar, de esta forma errónea de pensar. Por eso se necesita una individualidad. Es difícil hallar en la vida a alguien que sea verdaderamente íntegro en el sentido más completo de la palabra. Resulta pues totalmente imposible lograr la integración total mientras exista dentro de nosotros tantas manifestaciones. Por eso hay que hacernos conscientes de aquello, y hacernos conscientes de dónde vienen tantas crisis. Por eso es que nuestros defectos pluralizados malgasta torpemente el material psicológico y se producen explosiones atómicas. Repito, en el interior de nuestra psicología se producen explosiones atómicas de envidia, explosiones atómicas del celo, de los celos, explosiones atómicas de la codicia, explosiones atómicas de la lujuria. Por eso es necesario disolver aquellos defectos, porque tantas explosiones dentro de nuestro interior producen grandes crisis en el ser humano. Entonces, quien no posee un centro permanente de conciencia no puede ser alguien íntegro, no puede conectar con la gran verdad. Solo el centro permanente de conciencia nos da la verdadera individualidad. Aprender a ser unos, ser conscientes cuando tantos pensamientos quieren aflorar y ser conscientes de que debemos de tomar el control de todo aquello, de que tenemos una mente, que aquella mente quiere actuar como ella quiere y que en aquella mente existen muchos pensamientos y que nosotros nos volvemos esclavos de aquellos pensamientos. Y entonces eso es lo que se llama hipnosis, o sea, nos dejamos hipnotizar por la mente. Entonces, una de las claves para conectarnos nosotros con la unidad es el koan, que experimenta la unión. Un koan en la tradición zen es un problema que el maestro plantea al alumno para comprobar sus progresos. Muchas veces el koan es una frase o un problema, pero comentamos.
o comentamos esta pequeña historia. Dos monjes discutían sobre la bandera del templo, que se movía por el viento. Uno dijo, la bandera se mueve. El otro monje dijo, el viento se mueve. Estos dos monjes discutieron de un lado a otro, pero no pudieron ponerse de acuerdo. Y llegó Huinén, este maestro, el sexto patriarca del Zen, dijo, caballeros, no es la bandera la que se mueve, no es el viento el que se mueve, es tu mente la que se mueve. Llegar a la comprensión de un Kuan produce una integración. Y eso lo practicaban los monjes Zen, lo practican en el budismo y también lo practican en el cristianismo, o lo practicaban anteriormente. Y existen palabras sagradas que producen unidad. Palabras sagradas como el mantra Om. Existen también oraciones sagradas como el Padre Nuestro. Existen mantras para producir la serenidad, el silencio interior, como el mantra Wu, imitar el sonido del silencio, imitar el sonido del viento. También existen mantras para producir quietud en la mente. Existe un mantra muy conocidísimo, que es el mantra Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi, Swaha, que es un mantra que nosotros nos adentramos en aquella repetición de aquel mantra y va produciendo un silencio en nuestro interior, va produciendo unidad en nuestro interior. Se trata de repetir, repito, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhi, Swaha, repetirlo continuamente, y concentrados en la repetición de este mantra, vamos sintiendo que en nuestra mente, en cada momento, existen menos pensamientos. Se necesita una disciplina, se necesita tener fe en todo aquello y entregarnos en la práctica de la meditación y confiar de que estas palabras sagradas produzcan silencio interior. Se trata de llevar el fuego al corazón para ver la vida de una forma diferente y hacernos parte de la unidad. Pero ¿cómo llevamos el fuego al corazón? Pues hay que cambiar la vibración, pues hay que meditar, hay que buscar la música sagrada, hay que buscar lectura que verdaderamente inunde el corazón, que llene el corazón, que verdaderamente lleve a serenar la mente. Y entonces todo aquello, claro, nos lleva a experimentar la verdad. Lo importante es experimentar la verdad. Cuando nosotros hablamos del logo solar, hablamos también de los dioses, ahí están incluidos todos los dioses, todas las monas, todos los profetas, todo lo que son las religiones, todo lo que son los fundadores de movimientos espirituales. Eso es el logo solar, eso es el sol. No pertenece a ninguna religión, lo abarca todo, el bueno y el malo, ahí está en el logo solar. Todo lo que son los hombres, digamos, bodhisattvas, maestros espirituales, que han creado los valores necesarios para ser un superhombre, también forman parte de lo que es el logo solar. O sea que nosotros somos él y él somos nosotros. Solo que él es consciente de nosotros, pero nosotros no somos conscientes de él. Logo solar es todo lo que tiene un sistema solar, y todo lo que está dentro de ese sistema solar pertenece al logo solar, pertenece al sol. ¿Y por qué separarnos? Abrazando la doctrina del logo solar, encarnado alguna vez en Jesús, abarcamos todas las religiones y nos parece inútil que nos perdamos por las tangentes, por tantos caminos, por tantas veredas. En la enseñanza gnóstica es así, es universal,
es unidad múltiple perfecta. Y eso nos da una comprensión de poder ver esa verdad escondida en cualquier religión, en el arte, en las ciencias, en el átomo, en la física, en un trozo de pan, en el vino. O sea, el Logos es unidad múltiple perfecta. Ya él forma parte porque de todo forma parte. Amigos oyentes, es necesario conectar con la verdad. La verdad escapa de arquetipos, escapa de formas, de conceptos. La verdad es lo desconocido de instante en instante. Y eso es lo que hace maravillosa a la verdad, que siempre en ella te renuevas, en ella vivirás siempre distinto. O sea, sorprendido de ti mismo, de ver que tú eres exactamente lo que tú crees que eres. Hemos estado hablando en esta tarde del Logo Solar, unidad múltiple perfecta. Ha hablado para ustedes Iván Cerón y que tengan muy buena tarde.